¿Sabías que en realidad estamos viviendo en los tiempos más seguros de la historia de la humanidad? Al menos para los países del primer mundo, esto es absolutamente cierto. Entonces, ¿por qué tú y muchas personas pueden sentir un sutil malestar al vivir la vida? Un ruido persistente de ansiedades que ocurren en el fondo de tu día a día. Es casi como si nuestra sociedad estuviera asustada. Entonces, ¿cómo es posible vivir en los tiempos más seguros de la historia de la humanidad y al mismo tiempo tener tanto miedo? Barry Glassner estableció una cita muy profunda. Vivimos en la época más alarmista de la historia de la humanidad y la razón principal de esto es que hay mucho poder y dinero disponible para individuos y organizaciones que pueden perpetuar estos miedos. Miedo y ansiedad. Este será un video muy importante cuando se trata de comprender cómo la sociedad nos programa usando el miedo y la ansiedad en nuestra contra. Básicamente, emociones prehistóricas que hemos utilizado para sobrevivir durante tanto tiempo y ahora se utilizan en diferentes ámbitos como la política, el marketing y la educación para que las personas actúen de una determinada manera. Entonces, cubriré al menos 5 dominios de la vida donde esto está presente y también lo que sucede en el cuerpo cuando se trata del miedo. ¿Cómo reacciona la mente al miedo? ¿Cómo reacciona el cuerpo al miedo? Por supuesto, hablaremos de lo que puedes hacer sobre estas cosas desde el punto de vista de la supervivencia básica. La mente escanea el medio ambiente en busca de amenazas. Se hace preguntas como, ¿qué podría matarme potencialmente en este entorno? Y de ahí surge el miedo. El miedo es una emoción que sentimos para alertarnos de que debemos luchar contra la amenaza o huir de ella, y cuando hacemos esto, la mente pensante se apaga. El cuerpo prioriza pensar mucho menos y comienza a preparar al cuerpo para la acción, ya sea para luchar o huir. Esta acción provoca la liberación de hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina. El cuerpo prioriza la supervivencia, y piensa en ello, cuando puedes hacer que las personas piensen de manera menos racional porque están asustadas, puedes hacer que se adhieran a cualquier causa o sistema de creencias que desees, porque puedes posicionar tu sistema de creencias como una forma de alejarlos de lo que temen. Así que, por ejemplo, un político que quiere ser elegido no necesariamente va a hablar solo de las cosas que quiere hacer por la gente que apoya a su partido. Eso realmente no persuadirá a la gente a un nivel primario. Lo que realmente los persuadirá es hablar de las cosas que más temen. Así que si temes que la gente haga que pierdas tu trabajo, y el político quiere ser elegido, hablará mucho de eso. Planteará cosas como, es muy probable que pierdas tu trabajo. Tu cerebro, por tanto, reaccionará a eso, y te preguntarás, ¿cómo puedo evitar eso? Al parecer solo tengo que asegurarme de que este tipo sea elegido. El miedo te persuade mucho mejor de lo que cualquier beneficio positivo podría hacerlo. A los humanos nos motiva más el dolor que el placer, recuerda siempre eso. Aquí hay una cita sobre esto. Si miras el nivel celular de la corteza prelímbica y el hipocampo, las partes del cerebro que forman el pensamiento y la memoria, cuando vives bajo constantes estados de miedo y ansiedad, en realidad puedes verlos apagarse, encogerse y marchitarse. Y la amígdala en realidad se hace más grande. Nuestra mente racional comienza a no ser tan óptima porque el cuerpo está priorizando la supervivencia, y el miedo nos perpetúa a tomar algún tipo de acción. Aquí hay una cita sobre lo que acabo de decir. El miedo nos prepara para reaccionar al peligro. Una vez que sentimos un peligro potencial, nuestros cuerpos liberan hormonas que ralentizan o apagan las funciones que no son necesarias para la supervivencia y agudizan las funciones que podrían ayudarnos a sobrevivir, como la vista, las arterias y el sistema inmunológico. En resumen, el miedo es una herramienta poderosa que se puede utilizar para manipular a las personas. Es importante ser consciente de esto y tomar medidas para protegerse de esta manipulación. Puedes ver cómo las cosas básicas y animales pueden ocurrir cuando alguien pierde el modo de miedo perpetuo. Cuando la ansiedad y el miedo son algo que constantemente una persona ve y consume en su vida, las decisiones que toma son impulsadas por eso, el cuerpo lo ve como válido, el cerebro piensa lo siguiente, necesito tomar decisiones ahora que prioricen mi supervivencia porque estoy en peligro en este momento. Pero, ¿de dónde viene esta percepción? Por ejemplo, cuando estás viendo las noticias, esto solo perpetúa la negatividad. Imagina cómo será tu visión del mundo. Lo verás como un lugar peligroso, por tanto, no tendrás tiempo para emociones con una alta vibración como la alegría, la gratitud y la satisfacción, porque estás en una emoción de supervivencia reptiliana de línea base. Para los medios de comunicación masivos, las compañías de seguros, los grupos de defensa, los abogados, los políticos y muchos más, tu miedo vale miles de millones, y afortunadamente para ellos, el miedo también es muy fácil de manipular.
Estamos programados para responder a él por encima de todo lo demás. Esto es poderoso, puesto que para vivir una vida mejor, necesitamos experimentar emociones de alta vibración que estén alineadas con esa vida que queremos, emociones como la alegría, por ejemplo. Pero para tener emociones como la alegría, necesitas percibir tu entorno como seguro. Cuando tu entorno es estable, puedes crear fácilmente las cosas que deseas en tu vida. No digo que no puedas hacerlo si no es seguro, pero es más fácil si lo es. Pero el problema aquí es que estas infraestructuras sociales, los políticos y los demás dominios de la sociedad priorizan la ganancia financiera sobre tu capacidad para vivir emociones de alta vibración. A ellos les importan las cosas tangibles y monetarias, como las ganancias, una base de clientes más grande, y así sucesivamente, por lo que tendría sentido que si a ellos no les interesa, entonces tú necesitas ser más responsable de las emociones que sientes. Eso significa que necesitas ver lo que consumes, necesitas ver las cosas que te alimentan, tienes que empezar a cuestionar las cosas. Cuanto más aprendemos sobre el cerebro, más aprendemos que no es algo que se supone que te haga feliz todo el tiempo, es principalmente una máquina activa de reacción al estrés. Su trabajo principal es mantenernos vivos, por lo que es tan fácil poner a la gente en miedo todo el tiempo. Así que ahora voy a entrar en las diferentes partes del cerebro. Voy a mantener esto muy básico y simple para que entiendas el cerebro reptil que ya mencioné, que se ocupa principalmente de la supervivencia y también de los procesos corporales. Luego tienes el cerebro límbico, que se ocupa de tus centros emocionales, el hipocampo, etc. Y luego tienes la neocorteza, que se ocupa de tu racionalidad, como el pensamiento abstracto y la cognición. Centrémonos en los centros emocionales, principalmente la amígdala. Las neuronas triangulares en la amígdala analizan los estímulos que provienen del mundo exterior en busca de amenazas. Si se detecta un peligro, las neuronas comienzan a disparar, señalando a la amígdala central para activar una respuesta de defensa al cuerpo. Todo este proceso es una respuesta fisiológica inconsciente, transpiración, aumento del ritmo cardíaco, dificultad para respirar. Así es como se ve corporalmente cuando se trata del miedo. Ahora, una rápida distinción entre miedo y ansiedad es que el miedo es algo que estás experimentando, que está presente o está muy cerca de suceder, estás extremadamente seguro de que sucederá. La ansiedad es un sentimiento de que estás anticipando que algo suceda, pero no está presente en absoluto. Es más bien algo que proviene de la mente. Ahora veamos las áreas donde el miedo y la ansiedad se utilizan principalmente en tu contra para cumplir ciertos objetivos o para actuar de ciertas maneras que favorecen a determinados ámbitos o infraestructuras sociales. En primer lugar, las noticias. Las noticias priorizan la audiencia, y muchas veces la gente se centra en cosas negativas porque su cerebro está buscando sobrevivir. Está escaneando en busca de amenazas, por tanto, si nota algo que es una amenaza, le prestará atención. No digo que no te mantengas informado, pero debes preguntarte qué cosas realmente importan y qué cosas realmente no. Esa es una distinción muy importante aquí, porque puedes perderte cuando se trata de cosas que no importan y cosas que solo se sensacionalizan para llamar tu atención. Tenemos una economía de la atención. Si tienes la atención de la gente, eso puede ser muy lucrativo. Aquí hay una cita: los propagandistas trabajan bajo la suposición de que la gente eventualmente cree lo que oye más a menudo. La constante exaltación de una cultura del miedo ha asustado retóricamente a personas, haciéndolos actuar de formas irracionales. Lo que se repite con más frecuencia tiene un impacto profundo en la psique. Así que es doble. Tienes la repetición, que es un método utilizado para programar tu mente subconsciente. Cuando se combina la repetición y el miedo, pueden empezar a programarte. Esto es algo poderoso. Debemos ser conscientes de qué medios consumimos, no solo las noticias, sino también las redes sociales y los programas de televisión. A continuación, la política. Ya he mencionado esto brevemente. Los políticos utilizan el miedo para obtener tus votos. Lo utilizan como una forma de galvanizar a la gente hacia una determinada causa, hacia una determinada forma de pensar. Y cuando puedes animar a la gente no solo bajo una forma de pensar, sino bajo una emoción, se sienten más unidos y más en contra de la oposición. Así es como se utiliza en la política. Prácticamente retrocedemos al tribalismo cuando tenemos miedo. Esta es una ventaja evolutiva que conduciría a la cohesión del grupo y nos ayudaría a luchar contra las otras tribus para sobrevivir. El tribalismo es el vacío legal biológico en el que muchos políticos han confiado durante mucho tiempo, aprovechando nuestros miedos e instintos de viaje. Algunos ejemplos son el nazismo, el Ku Klux Klan, las guerras religiosas y la Edad Media.
Esta es la mantequilla ardiente de muchos movimientos políticos. Somos nosotros contra ellos, no necesitamos ver su lado porque están equivocados, son malvados, somos las personas adecuadas, estamos luchando por el bien. Posteriormente, la educación. Hay mucho miedo en lo que respecta a la educación. La educación impulsa el miedo a la carrera. Si no obtienes ese título, no tendrás éxito. Si no vas a la escuela o no obtienes esa credencial, no serás exitoso. Mucho de esto es falso. Claro, hay ejemplos de personas que obtienen ciertos galardones y títulos y tienen carreras exitosas. Hay muchas pruebas de eso. También hay personas perfectas que obtienen ciertos títulos y galardones y no tienen éxito. Hay bastantes pruebas de eso. También hay personas que no obtienen títulos ni galardones y tienen éxito. Hay suficientes pruebas de eso. De igual modo, hay evidencia de personas que no obtienen galardones y no tienen éxito. No hay un camino lineal para el crecimiento profesional. Hay personas que comienzan en una carrera y luego pasan a otra, porque simplemente aprenden los conjuntos de habilidades, por lo que hay 1.000.000 de maneras de abordarlo cuando se trata de tu carrera. No creas en el miedo en torno a eso en específico. Por ejemplo, si estás en la universidad, o digamos que estás en una carrera, no entres en el miedo de que no puedes hacer la transición a algo nuevo solo porque otras personas creen que no pueden hacerlo. Al final, todo se reduce a nuestras creencias. Si creemos que algo es verdad, actuaremos de manera que lo demuestren. Pero si podemos ver argumentos opuestos, eso nos ayudará mucho. De hecho, esto es muy lucrativo para cosas como las universidades, ya que pueden convencerte de que son el único camino para avanzar. Y la mayor parte del tiempo, ese no es el caso. Básicamente, esto es lo que pasa con la educación, cuando se trata de cómo se usa el miedo y la ansiedad. Siguiente, la religión. Los temores de preocupación estarán en el más allá en función de tu comportamiento aquí. Tienes libertad para cuestionarlo. Realmente hay una parte de tu psique que cuestiona, que no cree, que si actúas bien en el reino 3D durante toda tu vida, irás a un determinado destino positivo, o si actúas mal en tu vida irás a un destino negativo después. ¿Acaso algo como la religión te está reteniendo? Estás viviendo una fracción de una vida porque una religión te dijo que si haces esto, está mal. Siguiente, las empresas de marketing y ventas realmente se aprovechan del FOMO, el miedo a perderse algo, la escasez, la urgencia, el pensamiento basado en el miedo para que compres cosas ahora. Vas a un lugar y el vendedor se te acerca y te dice, solo nos queda esta última cosa, tienes que conseguirla ahora porque la vamos a agotar la semana que viene, y vuelves la semana que viene y les queda un estante entero. Esa es otra cosa que debes tener en cuenta. También las relaciones, los miedos en las relaciones, tus creencias sobre cómo son las relaciones, tu capacidad para entablar una gran relación o tener el tipo de relación única que deseas. Te pueden decir que una relación es así, pero resulta que esta forma en que te dicen cómo es en realidad ni siquiera es saludable. Hay personas que literalmente creen que discutir constantemente es una relación sana. No creo que lo sea en absoluto. Creo que los desacuerdos son comunes, y creo que hay diferentes formas de superar los desacuerdos. Puedes hablar cordialmente sobre por qué crees que tienes razón y la otra persona puede hablar cordialmente sobre por qué cree que tiene razón. Puedes ser firme en cómo hablas, pero discutir todo el tiempo simulando una relación sana o mostrar un signo de una relación sana, eso es falso. Entonces, hablemos de lo que puedes hacer al respecto. Primero, observa lo que consumes. La mente subconsciente no se preocupa por la verdad en sí misma, se preocupa por lo que se repite y los hábitos y acciones repetidos que realizas. Por lo tanto, debes ser muy consciente de dónde pones tu conciencia. Por lo tanto, debemos ser conscientes de lo que consumimos, y muchas veces, esto es más fácil decirlo que hacerlo. A continuación, aprende sobre tu psicología, no solo tu psicología y los procesos mentales de cómo funcionas, sino también los reinos superiores del potencial humano. No se trata solo de psicología, sino que también te plantees preguntas como estas. ¿Cómo afecta el cuerpo a la mente? ¿Cómo puedo manifestar las cosas que quiero? ¿Qué pasa con las frecuencias? ¿Cómo puedo pensar en una frecuencia de vibración alta que esté alineada con las cosas que valoro? Ya sea una persona o una posesión, también debes tener cuidado con esto, no se trata solo de deseos y cosas materiales. Quieres hacer un análisis de si esto es algo que realmente quiero, o es algo que me empujaron a querer. Por ejemplo, ¿quieres una casa grande? ¿Realmente quieres una casa grande en este determinado estado o país? ¿O te dijeron que te compraras esa casa grande en un determinado estado o país? Cuando observamos los reinos superiores del potencial humano, cuando practicamos la meditación, cuando aprendemos sobre la ley de la asunción,
cuando aprendemos sobre las leyes universales, nuestra conciencia se expande. Pensamos cosas como, está bien, quiero esto, pero ¿es esto algo que realmente me va a satisfacer o es algo que me dijeron que debería querer? A continuación, asume activamente la responsabilidad de todo en tu vida, principalmente tus emociones. Ciertamente, tenemos todas estas cosas sucediendo en la sociedad que están provocando ciertas emociones en nosotros, pero al final del día, todo reside en nosotros, por lo que es nuestra responsabilidad tener cuidado con lo que consumimos y luego enfocarnos en las emociones que queremos y las emociones que están en correlación con una gran vida. Asegúrate de mantenerte en las emociones vibratorias más altas y no castigarte por estar en emociones de vibración más baja. En el estoicismo hay un tema de templanza en el que estás bien con ambos lados de las cosas, estás en el medio, así que aunque preferimos las emociones de vibración más altas, cuando experimentamos las más bajas, implementamos la templanza para estar de acuerdo con eso, y luego volver a donde queremos estar. Así que asume la responsabilidad de tu vida hasta el final y no culparás tanto a la sociedad por cómo eres. Somos la causa de cómo resultan nuestras vidas en su mayor parte. Por último, haz más preguntas, cuestiona las cosas cuando surgen, cuando consumes ciertas cosas, cuando la sociedad te dice que seas de cierta manera, cuestiona por qué debería ser así. Mira los argumentos que se oponen, haz de abogado del diablo a veces, incluso las cosas en las que crees. Comienza a ver el miedo de manera diferente, comienza a verlo como algo que desde el punto de vista de la supervivencia, nos ha ayudado durante tanto tiempo y ahora se está utilizando para que yo pueda actuar de cierta manera. Para terminar, te dejo con una frase de Mandela: aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo.